controlada, tiene que ser controlada y es reversible, es decir, vamos a recobrar la sensibilidad, vamos a recobrar la sensación de dolor en esta zona. Entonces, lo que ustedes ya han visto, ya hemos visto desde el comienzo, la anestesia es la ausencia de la sensibilidad y la analgesia es la ausencia de dolor frente a algún estímulo, ¿no? Entonces, eso hay que distinguirlo bien. ¿Por qué hay que distinguirlo en la anestesia regional? Porque la anestesia regional, según las nuevas tendencias, nos sirve para ambas cosas, para producir analgesia y para producir anestesia, ¿sí? Analgesia la estamos usando de varias maneras en la anestesia regional, múltiples maneras. Sobre todo en este momento se usan en dos grandes unidades en las que ha comenzado a evolucionar nuestra rama, ¿no? Una es la analgesia de parto como tal, y otra es la analgesia para el dolor crónico, sea maligno o sea benigno, ¿no? Entonces, para ambos tipos usamos también la anestesia regional. Entonces, esta anestesia regional se clasifica de varias maneras. La anestesia local es lo que ustedes van a hacer cuando vayan un par de meses a hacer su internado, ¿no? Es decir, van a infiltrar determinadas zonas, ¿no? Y van a poder realizar curación, suturas, etc. en una determinada zona. Esa es la anestesia local, en un determinado lugar. Anestesia de nervios individuales, un poco más elaborada. Antes la hacíamos al tacto, al que puede pasar. Ahora ya la hacemos más dirigida, la hacemos con ecografía, miramos el nervio y le colocamos el anestésico ahí. ¿Lo van a usar? Sí, si aguzan ustedes sus sentidos durante su práctica preprofesional en el internado, van a ver que usamos la anestesia para hacer curaciones de mano, por ejemplo. Bloqueamos el cubital, bloqueamos el radial, lo ubicamos más o menos y le colocamos, ¿no? Los nervios interdigitales para curar un uñero, para curar un absceso, ¿no? Para sacar las uñas en los pies, sacar los uñeros, usamos anestesia de un solo nervio, ¿no? Entonces eso sería anestesia troncular, lo usamos principalmente nosotros en el plexo braquial, ¿ya? Para poder operar mano, poder operar hombro con el paciente consciente y produciéndole menos dolor, ¿no? Entonces anestesia troncular. Y finalmente lo que más ustedes han visto seguro es la anestesia neuroaxial, que es la anestesia epidural, subaracnoidea y caudal, que es lo que nos vamos a ocupar el día de hoy. Epidural, subaracnoidea o espinal, o raquídea y caudal, ¿no? Entonces, en la anestesia regional, como en todas las anestesias, comienza con la visita preanestésica, la visita preoperatoria. ¿Qué es lo que tengo que preguntarle? Si tiene coagulopatías, porque cualquier punción que nosotros le hagamos a un paciente, sea para anestesia local, sea para anestesia de solo un nervio, de un tronco o de la anestesia más peligrosa con la regional o con la subaracnoidea, puede producir sangrados, puede producir hematomas en pacientes que presenten coagulopatías. Entonces vas y puedes preguntarle si tiene alguna coagulopatía o está tomando anticoagulantes. Si tiene alergia a los anestésicos locales, rarísima, poco frecuente, pero puede haber pacientes que tengan realmente anestesia, ¿no? Alteraciones en el sistema nervioso, ¿sí? Si toma anticoagulantes, si toma inhibidores plaquetarios, si tiene alguna patología y si el paciente cuánto tiempo ha estado en ayuno. También en el examen físico tenemos que ver si el paciente está está normovolémico, hipovolémico, porque la anestesia regional va a producir hipotensión por el bloqueo nervioso autonómico, entonces esto se puede agravar. Si hay infecciones y si el paciente, a pesar de ser anestesia regional, si hay condiciones para la intubación. Siempre va de la mano una con la otra, ya es inherente. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que puede pasar, ¿no? Entonces, todos los pacientes que entran a salas de operaciones tienen que tener evaluación con factores predictores de la vía aérea, ¿ya? Todos. Porque si vas con la anestesia regional, pero tienes micropnea, eres edéntulo, eres barbón, lo que sea, y tienes un factor de riesgo en intubación, tienes que preverlo, porque tú no sabes si este paciente, cuando tú le coloques la anestesia regional, va a perder la conciencia y va a necesitar ser intubado, ¿ya? No sabes eso. Y los exámenes de laboratorio, los mismos de siempre, sobre todo las pruebas de coagulación, ¿no? Y si es que el paciente tiene más de 40 años, electrocardiograma, según la institución donde se haga la cirugía, y el consentimiento informado para anestesia regional.
¿Qué tienes que decirle en la anestesia regional? ¿Es diferente un consentimiento informado a la anestesia general? Sí, es diferente. En la anestesia regional tienes que decirle al paciente: te voy a hacer una punción en la espalda, te va a doler un poquito, se te van a adormecer las piernas, no vas a poder mover más de dos horas las piernas, va a estar en recuperación hasta que muevas tus piernas y sientas un poquito de dolor. Porque si tú no le explicas al paciente eso, te va a hacer un escándalo cuando pase las cosas, cuando vayan a suceder los normales. ¿En dónde usamos la anestesia regional? La anestesia regional la usamos en todas las anestesias, en todo lo que nos podamos imaginar. Básicamente en el mundo entero, la anestesia obstétrica se hace con anestesia regional. Es la indicación. Muy pocas indicaciones tenemos para anestesia general en la cuestión obstétrica, ¿ya? Muy pocas. Una es la preeclampsia severa con alteración de la coagulación. Traumatológicas, la mayoría con anestesia regional, porque no solo te fracturan las piernas, ¿no? También te fracturan los brazos, ¿sí? Y los brazos se pueden hacer con bloqueos de flexos, manos, todo eso. Entonces la anestesia regional es importante en la traumatología. La anestesia para cirugía vascular, sobre todo para hacer fístulas para pacientes renales. La anestesia quirúrgica urológica, para toda urología, próstatas, vejiga, uréteres, todo nos es útil la anestesia regional. Vamos a ver ahora. Cuando no podemos poner la anestesia general por algún motivo, es una intubación bien difícil, hay que intentar con la anestesia regional. Cuando el paciente rechaza la anestesia general y cuando necesitamos analgesia postoperatoria. Entonces ahí, cuando necesitamos analgesia postoperatoria, los nuevos protocolos, ni tan nuevos, ¿no? Y están más o menos 7, 8 años ya están en uso, nos dice que por el mecanismo de analgesia que produce, el mecanismo de acción de los anestésicos locales, ustedes ya lo han visto y no quiero marearlos con eso, entonces produce disminución de la memoria de dolor en la médula espinal, y al disminuir la memoria de dolor en la médula espinal, entonces el paciente, al pasar el efecto anestésico, el dolor va a ser mucho menor. Hay grandes estudios de comparación entre cesáreas con anestesia regional y anestesia general, donde lógicamente los anestésicos que tienen anestesia regional al día siguiente están parados y no les duele nada, y las que han tenido anestesia general al día siguiente están todavía caídas y en cama, ¿no? Entonces, para el alta pronta necesitamos que tenga anestesia regional, ¿ya? Entonces tiene varias ventajas la anestesia regional sobre la general. Entonces, ¿qué técnica de anestesia regional tenemos que ver si lo sedamos o no? Cuando son cesáreas, ¿sedamos o no a la paciente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa con el bebé cuando sedamos a la mamá? ¿Qué les han enseñado sus neonatólogos? ¿Qué les han dicho? ¿Sedamos o no sedamos a la mamá? Tienen tiempo. Es decir, nosotros preferimos poner anestesia regional, que la mamá esté despierta hasta que nazca el bebé, se clampe el cordón, sale el bebé, lo ve a su bebé y la sedamos, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Hay problemas acá tanto sociales como fisiológicos. Las drogas sedantes tienen un tiempo más o menos de pasaje hacia la barrera placentaria de unos 5 minutos, ¿ya? Entonces, si tú la sedas a la mamá, apenas le pones la anestesia, el ginecólogo tiene que sacarle menos de 5 minutos al bebé, si no, comienzan a pasar moléculas del medicamento hacia el cordón umbilical, hacia el bebé, y el bebé también tiene sistema nervioso central, ¿no? Y entonces se va a dormir. Lo saca el neonatólogo y el bebé comienza a dormirse, y a veces hay que acentuarlo, ¿no? Entonces le generas un riesgo insulso al bebé, entonces por eso no se le coloca. Pero si nace el bebé, lo clampas el cordón, todo, y le pones porque la mamá está muy ansiosa, le pones el sedante, entonces tenemos otro efecto colateral de los sedantes. ¿Cuál es el de la mayoría de los sedantes? Las benzodiazepinas, que es lo que más usamos. Midazolam, diazepam, alprazolam, bueno, en saloperdel, midazolam y diazepam. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué efecto tiene? ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
Cuando le pones los sedantes, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Estoy hasta acá, le pongo el sedante y hacia adelante ya se olvida todo, ¿no es cierto? ¿Es así? Hay un efecto que se llama amnesia anterógrada, ¿ya? Que la mayoría de los medicamentos que usamos nosotros y los sedantes, las benzodiazepinas lo tienen. Es decir, le coloco ahora y no se va a acordar unos 5 o 10 minutos antes, unos 5 o 10 minutos después. Entonces tú le enseñas a su bebé todo y al rato va a despertar y va a decir, ¿y mi bebé? ¿Y no está mi bebé? ¿No? Y comienzan a entretejerse historias, no mitos, no que ese no eres mío, ese eres no. Entonces, que los hemos pasado todos, ¿no? Entonces hay que tener cierta... Entonces, ¿y podemos hacer anestesia general con anestesia regional? Sí, podemos hacerlo. Le ponemos la anestesia regional, después le ponemos la anestesia general. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando la operación es muy cruenta, va a demorar mucho tiempo, ¿ya? Entonces le hacemos eso, sobre todo ahí usamos el efecto analgésico de nuestros anestésicos locales. Entonces, para la anestesia regional hay contraindicaciones absolutas, totalmente absolutas, que suelo preguntar en el examen, ¿no? Falta de consentimiento del paciente es la primera. No quiero que me pongan, no quiero. ¿Qué vas a hacer? Pues no, pero no quiero, no firmo el consentimiento. No le puedo poner, ¿ya? No le pongo, a pesar de que es lo mejor para el paciente. Si tengo una infección en el lugar donde le voy a poner en la vida, pues porque si voy a ir al sistema nervioso central, le puedo producir un meningismo o una meningitis. Si el paciente tiene sepsis generalizada, no, porque ya de hecho tiene alteraciones de coagulopatía. Si tiene coagulopatía, si hay aumento en la presión intracraneal, porque con la agujaza que ponemos ahí sale el líquido cefalorraquídeo, más la intervención intracraneal se debe clavar el paciente en su cara, así que no lo haces, ¿no? Y si tiene alergia a los anestésicos locales. Relativas: si hay una infección cerca, periférica, si tiene hipovolemia, como les dije, si hay alguna otra enfermedad del sistema nervioso central, neuropatía, si el paciente tiene dolor lumbar crónico, esto es importante, ¿eh? Varios pacientes para la anestesia regional ya presentan dolor lumbar. Y si tú le pones, van a decir, me lo dio por la aguja. Entonces, para evitar esos problemas, mejor es preguntarle antes. ¿Te duele la columna? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el otro? ¿Para qué? Para que al terminar el procedimiento no le eche la culpa a la aguja de la anestesia, que es la que le ha producido el dolor. ¿Ya? Un paciente psiquiátrico también es un riesgo para la anestesia regional, aunque le ponemos a veces, pero es peligroso. Y la obesidad severa sí es una contraindicación relativa, ¿ya? Porque hay algunos que no salen y otros que no salen a veces los procedimientos, ¿no? La mayoría de veces no salen, pero hay algunos que no llegan a la aguja. No llega a la aguja. Nuestra aguja tiene 9 centímetros. Y no llegamos al espacio epidural o al espacio rectal. ¿Qué ventajas tiene? Que el paciente está consciente, mantiene su vía aérea, es decir, si es una emergencia puede haber comido algunos alimentos y lo mantenemos consciente, ¿sí? Si la anestesia obstétrica es otra de las cosas que nos da una ventaja, porque puede estar respirando la mamá con el bebé, que no hay problema. La recuperación tiene menos dolor. Puedes generar analgesia postoperatoria con un catete, pero vamos a verlo ahora. Hay menos estrés, ¿sí? Y también se ha visto que hay menos incidencia de tromboembolismos, de trombosis venosas profundas, de sangrado postoperatorio, etc. Y las desventajas: primero, la primera desventaja, la pericia del operador, ¿ya? La pericia del operador. Nosotros, en los tiempos inmemoriales de la formación de recientado anestesia, usábamos mucha epidural, pero en las siguientes generaciones, hace 15 años atrás, ya no usan anestesia epidural, usan anestesia espinal, que es un poco más sencillo. Raquilla, vamos a ver ahora. Y entonces, para tú considerarte un experto que tienes experticia en usar anestesia regional, en anestesia epidural tienes que haber puesto 90 veces durante tu residentado, tu especialidad, 90 anestesias epidurales como mínimo, ¿ya? Y para referencia, ¿no? Anestesias regionales espinales, o sea, raquirias, subaracnoideas, 71 casos. Por ejemplo, para considerar que sabes intubar,
en nuestras competencias de anestesia, tienes que haber intubado por lo menos 57 personas a la primera, 57. Y si quieres intubar vía aérea, o sea que te consideren un experto en intubación, tienes que haber intubado 30 intubaciones difíciles. Es decir, esas que no pueden los otros y tú la pones, ya, ese es uno, y te vas contando así 30. ¿Ya? Esa es la razón, porque la residencia se llama residencia, ¿no? Porque resides en el hospital, porque tienes que estar plantado ahí, todos se van a dormir y tú te sigues quedando hasta que tengas tus intubaciones difíciles, ¿no? Tengas tus intubaciones. Porque esa es la única manera de ganar experticia, ¿no? Si quieres saber poner línea arterial para considerarte un experto tienes que poner por lo menos 60 líneas arteriales. Y entonces ven ahí a los residentes peleándose todos por poner líneas arteriales, ¿no? Catéteres venosos centrales, 57 catéteres venosos centrales. Entonces, y esa es la forma en que te vas considerando. Esos son promedios, promedios académicos a nivel de Estados Unidos, ¿no? Estudios multicéntricos han dicho, estos son los promedios que necesita un anestesiólogo para estar formado como tal. Bueno, ¿qué otras desventajas tiene la anestesia regional, aparte de la pericia del anestesiólogo? Bueno, tiene el periodo de latencia, es decir, no inicia de inmediato, ¿no? Sino que tiene un periodo en el cual nadie puede tocar todavía al paciente para que se impregne los nervios de la anestesia. ¿Sí? Tiene diversas efectividades, porque a veces la pones bien, está en su sitio, encuentras todo ese objetivo, todo está bien, pones la pinza, me duele. ¿Y qué salió mal? Ni tú sabes qué salió mal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que hay tabiquería en los espacios epidurales, en la columna, puede haber tabiquería. Tenemos anestesias tan inimaginables como una anestesia que está reportado un caso en el Perú que es anestesia en tablero de ajedrez, ¿no? O sea, le olía aquí, no le olía acá, le olía aquí, no le olía acá, le olía aquí, o sea, ¿qué habrá pasado en su columna? Va a saber Dios. ¿Qué más tenemos? Efectos colaterales, ¿no? Efectos colaterales. ¿Podría ser toxicidad? Sí, puede haber toxicidad. ¿Puede haber daños neurológicos? Puede haber daños neurológicos cuando tú pulsas un nervio y le produces una neuropatía. Uno en mi grupo le comenté que vamos a presentar un caso de una neuropatía que se ha presentado en el hospital, ¿no? Entonces, una neuropatía, y que no la hizo el residente, menos mal, la hizo el asistente. Entonces, la anestesia regional, para colocarla como tal, tienes que saber bien la anatomía, tienes que ver cómo funcionan los nervios, es decir, cómo se distribuyen los nervios, tienes que tener el equipo adecuado, es decir, las agujas adecuadas, los neuroestimuladores adecuados, si necesitas el ecógrafo adecuado, ¿no es cierto?, para tejido blando y todo eso. Y tienes que elegir bien las drogas que vas a utilizar. ¿Qué es eso? Son las metámeras, ¿no es cierto?, con la distribución nerviosa aproximada. Bueno, para poner una anestesia regional tienes que acordarte de eso. ¿Ya? Tienes que acordarte de Michelin. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vas a tener que saber, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer una hernia inguinal y tengo que bloquear a la altura del ombligo para que esté toda la anestesia hacia abajo. ¿Qué altura es el ombligo? T10, ¿no es cierto? Quiero hacer una vesícula con anestesia regional. ¿Por qué? Porque el paciente está contraindicado a hacer la anestesia general, tiene una miopatía, etcétera. Muchas contraindicaciones. Le pongo anestesia regional para la vesícula. ¿Qué metámeras tengo que bloquear en la vesícula? T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1, ¿no? Entonces se van a acordar ustedes así. Entonces, ¿cómo saben hasta dónde tengo que bloquear? Por ejemplo, las mamas, ¿qué metámeras son? T3, T4, ¿cierto? T3, T4. Y entonces así más o menos te vas a contar. Las fibras cardioaceleradoras del corazón, ¿qué fibras son? T2, T3, T4. ¿Sí? Y así nos vamos acordando. Plexo cervical ya no sigo torturando, ¿no? Ya. Entonces, vamos con el plexo epidural, con la anestesia epidural. ¿Dónde se coloca la anestesia epidural? Como su nombre lo dice,
en el espacio epidural, es decir, encima de la dura madre, ¿no? Encima de la dura madre, ¿sí? Encima de la dura madre. ¿Qué necesito para poner anestesia epidural? Según la norma técnica peruana, para poner anestesia regional necesito un monitor presente que tenga electrocardiografía, presión arterial, saturación de oxígeno, ¿sí? Esos tres parámetros como mínimo tienen que tener un monitor presente para poner anestesia regional, ¿ya? Como mínimos. ¿Tengo que premedicarlo? Sí, los premedico siempre y cuando, por ejemplo, no sean cesáreas, ¿no? ¿Cómo lo premedico? Lo cedo un poquito, les puedo poner un poquito de opioide, aunque ahora los opioides ya están en retirada, ¿no es cierto? Tenemos mucha restricción para el uso de opioides ya a nivel mundial, porque hay mucha farmacodependencia, ¿sí? Y por lo menos estamos viendo que sin opioides la anestesia va bien, pero algunos todavía le colocan, ¿no? ¿Cómo le pongo? De cuito lateral, de cuito dorsal, sentado. ¿Qué le pongo? ¿Cómo lo han visto ustedes? Todos han visto sentados, ¿no es cierto? ¿Ninguno ha visto el cuito lateral? ¿Los tienen allá? Ya, lo que pasa es que la posición más segura es la que mejor se acomoda en el anestesiólogo. ¿Ya? O sea, si el anestesiólogo se acostumbró a poner sentado, que ponga sentado, es la seguridad del paciente. ¿Ya? Si se acostumbró a poner de cuito lateral, y ya pocos se acostumbran a eso, que lo ponga el cuito lateral, es la forma como se acomoda y que le da seguridad al paciente. Tiene que tener la asepsia, sí, porque vas a ir a eje central, entonces tienes que lavarte las manos, porque se lavan las manos los anestesiólogos, ¿no? Sí se lavan. Tienen que lavarse las manos, tienen que poner guantes, tienen que hacer una correcta desinfección y colocar un campo estéril, como ya los que han visto, se coloca, ¿no? ¿Cierto? Un campo estéril donde voy a colocar todo el equipo para colocar la anestesia. ¿Sí? Entonces, sentadita es la posición más preferida en el Perú. Este es el ecuito lateral, pero el ecuito lateral lo usamos ¿para qué? Para que, miren, acá pongamos, ¿por qué la columna hasta acá está en rojo y acá ya está en azul? ¿Hasta dónde llega la médula espinal? Hasta L1 más o menos, ¿cierto? Acá viene y acá viene la cola de caballo, ¿sí? Entonces, en teoría, hasta aquí, si yo pongo anestesia epidural, espinal, voy a ingresar con la aguja y no voy a lesionar la médula, ¿sí? No la voy a lesionar, pero sí puedo lesionar un nervio que está saliendo de la cola de caballo, pero no la médula espinal. Cuando yo comienzo a ponerle L1, T12 hacia arriba, tengo el cono medular ahí, cerquita, ¿sí? Entonces mi anestesia es mucho más delicada, con mucho más cuidado hay que colocar, ¿ya? No es entrar por entrar, porque si yo de casualidad le araño así con la puntita, le doy un arañoncito nomás a la médula espinal, puedo producir una cuadriparesia, una parestesia permanente y la médula no se regenera, ¿ya? Entonces, para colocar, ¿dónde se coloca mejor? Los mejores espacios son los que las apófisis no están más paralelas unas con otras, porque las torácicas están así, ¿no? Donde requiere una técnica especial. En cambio, las más paralelas son las que están en el espacio lumbar. Las mejores son L2, L3, L3, L4, porque en esos segmentos el espacio epidural distanciado de la dura madre está casi a 1 centímetro. En cambio, en el resto está 0,8, 0,5, 0,3 como en el espacio cervical, ¿no? Que es, si quieren tener estrés, quieren tener emociones, poner una anestesia epidural cervical, esa es emoción. El resto es cuento. ¿Ya? Entonces, le colocamos acá, tenemos líneas que nosotros, las espinas ilíacas pósteros superiores, nos da una línea que se llama la línea Tuffer y pasa por L4, y ahí nos orientamos más o menos el espacio. Pero si así a grosso modo yo sé dónde tengo que ponerles. No, porque cuando son obesas, son gorditas, sobre todo las chicas, las más gorditas, hay que tener mucho cuidado. Ahora los cirujanos plásticos, por ejemplo, para las lipos, les gusta usar anestesia regional con catete. Y entonces ya te imaginas, bien gorditas, hay que identificar los espacios, ¿no? Y para eso a veces se pierde en el panículo adiposo el espacio.
Entonces es mejor orientar, ¿ya? Cuando eres todavía, y como la grasa se acumula más acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo te orientas mejor? Acá hay otra línea, en las espinas ilíacas en las espinas, en las escápulas, en el vértice de las escápulas tenemos T7, T6, T7. Y de ahí tocamos, medimos y comenzamos a bajar T8, T9, T10, ¿ya? Hasta que más o menos nos orientemos en qué vértice estamos. ¿Por qué? Porque Tacna es una ciudad donde, ¿cuánto es el índice de masa corporal promedio en el Perú? Son entes. 25. 25.1, 25.2. ¿Cuánto es el índice de masa corporal en Tacna? Promedio, ustedes están flacos, pero el promedio. El promedio. 26.3. Es casi como el promedio de Inglaterra. En Inglaterra se ha sido un escándalo porque ahora está en 26.1 el índice de masa corporal. ¿Y cuánto es el índice de masa corporal de mis pacientes en mi hospital? Tacna profunda. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 29. Todo estadístico, todo con trabajos, o sea, no nada de ojos, sino todo con poblaciones grandes. 29. ¿Por qué? Porque son chiquitos y gorditas. No sé por qué las señoras más chiquitas las embarazarse más. Chiquitas y gorditas. Entonces, y suben de peso y tienen índice de masa corporal altos. Entonces es más difícil identificar los espacios. Para eso nosotros vamos buscando los espacios, para orientarnos en qué segmento vertebral. Los mejores, L2, L3, L3, L4. ¿Qué usamos? Las agujas epidural, la más común, la aguja Towi, 9 centímetros, y cada centímetro tiene una manchita, ¿ya? Una manchita, ¿ya? El espacio epidural está colocado sobre la dura madre y es un segmento graso, es grasita muy vascularizada. Ahora, ¿a cuánto de distancia está de la piel hasta el espacio epidural? Estudios peruanos, nunca está a menos de 3 centímetros, promedio 3.7 a 4, nunca menos de 3 centímetros, ¿ya? Entonces, si el estudio te dice no es a 3 centímetros, más o menos con tranquilidad penetras tu aguja hasta 3 centímetros y de ahí comienzas a probar, ¿ya? Claro que esa media, hay gente que se ha pasado a 2, 2.5, 2.7, están muy flacos, ¿no? Entonces los flacos hay que tener cuidado. ¿Qué más necesitas? Bueno, toda la asepsia, ¿no? Tu catéter epidural, tus algodones, tus gasas, tus sustancias antisépticas, todo, etc. Y entonces ahí nos vamos a la anestesia epidural. ¿Cómo llegamos al espacio epidural? Piel, tejido subcutáneo, ligamentos interespinosos, ¿sí? Ligamento supraespinoso, y llegamos a un ligamento que nace desde la base del cráneo hasta el agujero sacrococcigeo. Se llama el ligamento amarillo, ¿ya? Ese ligamento amarillo es un ligamento duro, que son dos ligamentos que se juntan y protegen al espacio epidural. Cuando la aguja penetra en el ligamento amarillo, ya está en el espacio epidural, y tenemos diversas pruebas para saber que hemos perforado el ligamento amarillo, ¿no? Y poder derramar nuestro líquido acá, en el espacio epidural, ¿sí? Epidural. Estas pruebas que tenemos no son del todo fidedignas, ¿no? Pero sí nos da una sensibilidad casi del 90%. Pero siempre hay algo que se nos escapa. Entonces, el espacio epidural, como ven ahí la aguja, está en el espacio epidural, ¿no es cierto? Ha llegado al espacio epidural, ¿ya? Ha llegado al espacio epidural. Tenemos diferentes técnicas, ¿no? Seguro han visto a los doctores que han colocado, seguro han visto que tienen su aguja con aire y van haciendo así hasta que llegan, su aguja con líquido que van así haciendo hasta que llegan. Es decir, va avanzando la aguja, rompe el ligamento amarillo, entra la puntita al espacio epidural y se pierde la resistencia. Ya no se hace así, no, se mete. Eso es porque el espacio epidural es grasita, ¿sí? Se pierde la resistencia y ahí se ingresa.
Y entonces ahí le colocamos. ¿Cuánto de volumen le colocamos al espacio epidural? 20 centímetros, 15 centímetros de anestésico. Generalmente usamos lidocaína o bupivacaína. Lidocaína más, y a veces le agregamos adrenalina a la lidocaína para que el efecto sea un poco más prolongado. ¿Ya? Y ahí estamos con la técnica de resistencia, como ven, ¿no? Entonces, miren, vamos a romper ahí, la hoja está para romper el ligamento amarillo. Y ahí lo rompió el ligamento amarillo. Y miren la burbuja. Miren la burbuja, está redondita. ¿Sí? ¿La miran? Y miren cuando rompe el ligamento amarillo cómo se aplana, ¿no? No me gusta a mí usar la burbuja. Ya, prefiero usar otra técnica, pero eso sí. Entonces aquí vemos cuando ya rompió el ligamento amarillo e ingresa al espacio epidural. ¿Sí? Solo la puntita. Y en el espacio epidural ponemos el hilo. ¿Ya? Ponemos el hilo. Estamos en el espacio epidural. ¿Por qué derramamos tantos 20 centímetros, 15 centímetros? Porque ahí los nervios están rodeados de meningios, o sea, son nervios gruesos que tienen que demorar en impregnarse. Por eso hay un periodo de latencia. ¿Ya? Periodo de latencia. ¿Ven? Ahí estamos. Entonces, el ligamento interespinoso, ¿sí? Entonces, hay que hacer una presión constante en el émbolo de la jeringa y finalmente llegamos al espacio epidural y vence la resistencia del émbolo de la jeringa. Nuevamente lo mismo, entonces, el epidural torácica más bien es un poco más compleja porque hay que avanzar despacito, hay que poner la aguja en otra posición y hay que llegar con mucho cuidado al espacio epidural. ¿Sí? Generalmente lo hacemos de esa forma. Y la epidural cervical, como les digo, que es todavía mucho más delicada. ¿Y a quién se le ocurre poner una aguja en el cuello, pues, entonces? Bueno, les ponemos, antes lo hacíamos así nomás, ¿no? Con resistencia también, ¿sí? Lo hacíamos así y les poníamos un catéter. ¿Para qué les ponemos? Generalmente ya no se usa, porque lo usábamos para hacer mamas, por ejemplo, ¿no? Lo usábamos primero para hacer cáncer de mama, después lo usaron para poner prótesis de mama, ¿no? Lo usaban para hacer tiroides, ¿sí? Pero nosotros lo usamos más para hacer dolor, ¿no? Le colocamos un catéter y en ese catéter le colocamos opioides y el paciente está mucho más tranquilo. Lo mandamos con su catéter y su bomba de infusión y el paciente se va a su casa y tiene su analgesia por un largo tiempo, ¿no? Entonces preferimos usarlo para eso. Por eso seguimos poniendo todavía en lugar, en el espacio cervical. Pero ahora usamos un poco más de ecografía para el espacio cervical, para evitar tanta emoción. Porque la médula está ahí a 0,3 centímetros. ¿Sí? Y la médula ahí, si tú le pones ahí, le vas a poner una cuadra y parece el paciente. Entonces es un poco avesado. Entonces, la anestesia epidural, cuando tú la usas, la anestesia, la pérdida de resistencia, se pierde mucho en el embarazo, en la obesidad, cuando hay tumores en la médula, se pierde la resistencia. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? La anestesia epidural también puede volverse continua. Si yo le agrego un catéter epidural, que es lo que hacemos generalmente para el dolor, le pongo un catéter y puedo prolongar la anestesia. Y como la médula espinal a esa altura, en general tiene sus receptores mu, entonces nosotros aprovechamos ese conocimiento y le hemos comenzado a colocar opioides en ese lugar, ¿ya? Y entonces tenemos una analgesia garantizada. Cuando hacemos analgesia de parto, le colocamos el catéter epidural y le colocamos también opioide primero a la mamá para que la mamá esté volando y de ahí le colocamos un anestésico diluido para que la mamá pueda caminar mientras va a sus contracciones sintónicas, ¿no? Y vaya avanzando el parto. Entonces, tiene varias utilidades la anestesia regional con catéter, continua será, ¿no? La anestesia continua. ¿Y qué complicaciones tiene? Que puedo producir un daño mecánico, puedo producir un daño en los nervios, puedo punzar la dura madre y con esa agujaza que son para epidural sale una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo y cuando el líquido cefalorraquídeo sale, se cae el cerebro, se descuelga y le da pues una cefalea intensa al paciente. Podemos colocarle una sobredosis
paciente sin querer podemos colocarle, por ejemplo, una inyección vascular sin darnos cuenta, en el espacio epidural que está muy vascularizado, entonces le va a producir efectos tóxicos. La bupivacaína es muy cardiotóxica y la lidocaína es muy neurotóxica, produce convulsiones, ¿sí? Y puede producir un efecto no deseado, un bloqueo simpático, por ejemplo. ¿De dónde a dónde va el simpático? T2 hasta T, todo es tora columbar, ¿no es cierto? Entonces tú le pones la anestesia en la zona lumbar y se sube y te bloquea todo el simpático, te va a producir hipotensión severa, bradicardia, hemos tenido hasta paradas cuando es muy brusca ¿no? el bloqueo, y el paciente puede presentar complicaciones. Esas son complicaciones por el bloqueo. Hemos tenido, por ejemplo, bloqueos de nervio, sobre todo cuando hacemos analgesia, para bloquear el nervio simpático, por ejemplo en esta zona, ¿no? A veces tú ingresas con el ecógrafo, lo miras, ¿no? El ganglio estrellado, le colocas la anestesia y cuando sales no te das cuenta que también bloqueas los nervios cervicales, ¿no? Porque derramas mucho líquido. Y entonces cuando el paciente se despierta del procedimiento no puede hablar, o habla con voz bitonal, como de cabra, ¿no? Y eso demora 3-4 horas, ¿no? Y te mira con una mirada acusadora, ¿no? Mientras no puede hablar. Es una complicación. ¿Qué más? La cefalea postpunción, como les decía, ¿no? Que es muy doloroso, que nos duele la cabeza terriblemente, ¿no? Terriblemente. Pero anestesiólogo que no ha pulsado una madre no es anestesiólogo. Todos tienen que haber pulsado por lo menos una vez en su vida para que sepan cómo es y para que sepan resolver la complicación. La anestesia espinal, en cambio, es una técnica un poco más sencilla. Voy a perforar la dura madre, no entro con pruebas como la jeringa al vacío ni nada, sino simplemente voy sintiendo, porque es una aguja delgadita, calibre 27 generalmente, una aguja muy delgadita que va avanzando y tú sientes clarito cuando rompes el ligamento amarillo y cuando rompe la dura madre. Es una sensación en tus dedos, una sensación digital, ¿ya? Y entonces sacas la aguja y te vas a dar cuenta que sale líquido cefalorraquídeo. Pero la aguja epidural es calibre 18, la aguja raquídea es calibre 27. Entonces el líquido va a salir en una gotita chiquita, despacito, que no va a permitir una fuga grande de líquido y no le va a producir cefalea intensa al paciente. Miren, usamos raquídeas, casi 3.000 raquídeas en el hospital al año y no hay ningún trabajo que nos diga que si produce o no produce cefalea. 3.000, ¿ah? 3.000. De repente no están reportadas, pero es una cantidad inmensa por la anestesia, ¿no? ¿Qué vas rompiendo cuando pones anestesia en la aguja raquídea tan delgadita? Vas rompiendo piel, subcutáneo, supraespinoso, interespinoso, amarillo, ¿no? Amarillo, pasas el espacio epidural y rompes duramente, ¿no? Todas esas capas van rompiendo. La aguja pues chiquita, delgadita, generalmente cortante para que entre a la dura madre y cuando salga, como la cortó nomás, no la perforó, la cortó, sale y la dura madre se ve. Y entonces así evita que siga saliendo líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora histológicamente hemos visto que la dura madre, sus fibras son así longitudinales. Entonces la aguja entra, prácticamente solo separa las fibras de la dura madre, sale y se vuelve a pegar. ¿Ya? Por eso será porque no hay cefalea, ¿no? Porque nadie reporta cefaleas en el hospital. ¿Ya? Entonces, y esa es la anestesia espinal, ¿no? Ingresa y no le pongo la misma cantidad de anestésico, le pongo solamente 2-3 centímetros, ¿no? 2-3 centímetros, ¿sí? 2-3 centímetros. En cambio en la epidural le pongo 15-20 centímetros, recuerden eso. ¿Por qué? Porque en la dura madre está flotando los nervios, en el espacio raquídeo están flotando los nervios aún no cubiertos por meninges, son terminaciones nerviosas delgaditas. ¿En qué posición le pongo la anestesia espinal al paciente? Igual, de cúbito lateral, prono, sentado, ¿ya? Pero ¿cuál es la ventaja de la anestesia espinal? Que según como lo ubique al paciente, la anestesia puede ser solo en una zona. Por ejemplo, yo quiero que sea para la pierna derecha, lo volteo al paciente, le pongo la aguja, pongo anestesia hiperbárica, o sea que pese más que el líquido cefalorraquídeo,
y la anestesia se va a derramar hacia ese lado nada más. Entonces lo volteas, lo dejas un ratito ahí, lo volteas al paciente y el paciente solo está con la pierna derecha adormecido, ¿no? Y entonces pueden operarlo todo y el resto del organismo está normal. Esto es una gran ventaja para el paciente. Pero hay que tener técnica para eso. Entonces, ¿dónde le coloco la anestesia espinal? Ahí sí. La anestesia espinal raquídea no puedo colocarla en torácica, no puedo. ¿Por qué? Porque como no hago pruebas, entonces avanzo, rompo ligamento amarillo, rompo dura madre y estoy ahí nomás en la médula, ¿no? Si yo avanzo sin darme cuenta un poco más, perforo la médula, pero la médula va hasta T1, ¿no? Hasta L1. Entonces, para evitar esa complicación, la anestesia espinal se pone de L2 hacia abajo, nunca se hace más hacia arriba, ¿ya? Cuando hace una punción lumbar con sus amigos internistas, ¿dónde? Con el neurólogo, ¿dónde la hace? Igual en espacios lumbares, porque ellos entran con mucha más delicadeza, ¿no? Entran de frente, así, ¿no? Y entonces, y sale líquido, ¿no? Eso sí, más bien, de punción lumbar, de 100, 99,5 les doy la cabeza, ¿sí? Les doy la cabeza. ¿Por qué? Porque la hoja que usan es gruesa, entonces sale gran cantidad de líquido sobre la hoja. Entonces la anestesia espinal se pone en el espacio raquídeo subaracnoideo. ¿Cuántas meninges hay? 3. Dura madre, la aracnoides, que es virtual, que la mitad está pegada a la dura madre, la mitad a la pía madre, y la pía, que es la que está pegada a la médula, ¿no es cierto? Entre el aracnoides y el espacio subaracnoideo está circulando el líquido cefalorraquídeo. Esa es la señal que estamos en el espacio ¿sí? Entonces, de ahí depende la dosis del fármaco para ver la cantidad de horas que va a durar. Puede durar más o menos 2, 3, 4 horas la anestesia. Su desventaja es que no puedo poner catéter y ese catéter no va a permitir que se prolongue más tiempo esta anestesia. Algunos le ponen, pero le ponen para cuestiones diagnósticas. Por ejemplo, cuando hacemos aneurisma de aorta abdominal, etc., pero es para medir presión del líquido, no para poner anestesia. Depende también de la técnica, cuánto tiempo, a dónde va a llegar. Si yo le coloco, tengo que colocarle lento y despacio, porque como se diluye con el líquido cefalorraquídeo, si pesaran igual se subiría hasta el cerebro, ¿no? Pero como no pesan igual, pesa un poquito más la anestesia, entonces se cae. Entonces tengo que colocarle más o menos a una presión constante para hacer que el chorro que yo le estoy colocando en el espacio raquídeo suba un poquito, y por su peso llega a un cierto elíptica y nos anestesia todos los nervios que están hacia abajo. Esto nos va a colocar, estas son las dosis y todo eso. Y para terminar vamos a hablar de la anestesia caudal. La anestesia caudal que casi ya no la usan acá, no la usamos acá. Ya no me pone mucho criterio. Yo sí uso anestesia caudal. La anestesia caudal se pone generalmente en los niños, ¿ya? En los niños, generalmente en niños, más con fines analgésicos que con fines anestésicos. ¿Ya? Lo dormimos al niño, lo ponemos en decúbito lateral e identificamos el espacio sacrococcígeo. ¿Dónde está el espacio sacrococcígeo? Miren ese dedito. El día que se bañan, van y van a tocarse el agujerito sacrococcígeo. ¿Ya? Y en ese agujerito sacrococcígeo hay un ligamento. Ese ligamento sacrococcígeo, que es el ligamento amarillo, ¿ya? Y entonces nosotros le colocamos por ahí una agujita, rompemos el ligamento sacrococcígeo y desde ahí abajo, con fórmulas, el que mejor ha trabajado esto es un médico peruano a nivel mundial, ¿no? Pero que vive en Venezuela, el doctor Reaño, ¿no? Entonces él ha sacado fórmulas para saber hasta dónde vamos a subir y nos sirve para hacer todas las operaciones de los niños que estén hernias, criptorquidias, fimosis, toda esa zona, perfecto, nos sirve mucho más como analgésico. Ahí está el niño y el ligamento sacrococcígeo. Entonces el ligamento sacrococcígeo ya está para que se lo ubique en la aureola. ¿Listo? Y le colocamos la agujita ahí, ¿ya? Por supuesto el niño está dormido, ¿eh? Está intubado, todo. O sea, más le colocamos, como digo, como analgésico que como anestésico. ¿Sí? Y le colocamos ahí el ligamento, ¿no? El ligamento sacrococcígeo.
y ese es espacio epidural. ¿Hasta dónde va un niño de la médula espinal? ¿Por qué nos vamos tan abajo del niño? ¿Hasta dónde va? Hasta L3, entonces tenemos un poquito de espacio más libre. Ahí no podríamos poner a repetir un niñito. Entonces le ponemos entonces epidural, pero el epidural se lo ponemos acá, el ligamento sacro conciso, ¿no? El hiato sacro. Listo, ahí, así lo identificamos, fíjense cómo lo identificamos, ¿no? Y esta anestesia caudal puede fallar a veces si no entrenas mucho, no sabes colocarla, vas a fallar, la vas a poner debajo de la piel, ¿sí? A veces, por eso digo, a veces no identifican el espacio sacroconcilio, entonces fallan ahí. A veces debajo de la piel, a veces ponemos poco volumen porque no calculamos bien la dosis y entonces no llega donde quieren que lleguemos. A veces le ponemos mucho volumen y se nos trepa y comienza a hacer braquicardia, corrección el niño. A veces esa zona, como es la zona final del sacro y del coccígeo, tiene muchas adherencias, hay ocasiones, ¿no? Que tiene mucha fibrosis y bueno, y siempre la obesidad es un factor de riesgo para este tipo de anestesia, ¿no? Y el resto es, como le digo, controlan el dolor muy bien, controlan la recuperación postanestésica, es muy buena en la anestesia caudal, ¿sí? Disminuye la contaminación ambiental. Bueno, esa es otra de las ventajas, de la anestesia regional, la contaminación ambiental, ¿ya? Si bien es cierto, los gases anestésicos no son ni 0.003% del calentamiento global, también producen contaminación ambiental. Acaban de sacar en Escocia la semana pasada del mercado el desflurano, que era el último anestésico inhalatorio más moderno que teníamos, que no llegó ni a llegar, pero siquiera, solo se da en Europa y en Estados Unidos, y ya lo sacaron del mercado porque produce mucha contaminación ambiental. Produce más calentamiento, más polución que los otros anestésicos que usamos. Entonces, esa es una ventaja que tiene la anestesia regional, que evita también la contaminación, ¿ya? Y estas son las ventajas y desventajas de la anestesia intradural y la anestesia epidural, para que le dé una leída y les pueda preguntar algo de ese tema. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones en general de todas las anestesias regionales? Que provocan hipovolemia, que pueden treparse un poco, se elevan y bloquean el vago y producen reflejos vasovagalles, que en las gestantes, aparte de hipovolemia por bloqueo del sistema nervioso autónomo, aparte de las gestantes con el útero, comprimen la vena cava y agravan más la hipotensión, y entonces las gestantes son un factor de riesgo para la anestesia regional, sin embargo también la anestesia más preferida para ellas. Si se trepa mucho puede producir parálisis respiratoria, ¿sí? Y el dolor en inyección, durante la inyección, que eso es lo que más temen los pacientes, ¿no? El dolor durante la inyección. Pero como somos anestesiólogos, no hacemos sentir nada, ¿no es cierto? Entonces no le debería doler. ¿Qué otras complicaciones tienen? Las complicaciones intermedias, que puede producir parálisis motora de los músculos respiratorios si es que se trepa mucho la anestesia y anestesia los nervios intercostales, ¿sí? Puede producir retención urinaria, porque también bloquea los nervios pudentos, y puede producir lumbalgias, si es que es dolorosa la inyección. Y las complicaciones ya de mucho más tiempo, tardías, puede producir daño neurológico si es que ha pulsado un nervio, puede producir aracnoiditis, que se ha visto cuando usan anestésicos con conservantes, por eso no usamos los conservantes. Pueden producirse en algunos casos hematomas epidurales que van a comprimir la médula y pueden producir parestesias, paresias, daños neurológicos posteriores. Se puede producir neumotórax si pones una anestesia torácica y con la aguja puedes rasgar la pleura si no apuntas bien. Y puede producir cefalea, pues, ¿no? La cefalea, si es que funciona la dura madre con la aguja epidural, ¿no? Que sale bastante bien. Bien, chicos, ¿preguntas? En el caso de las contraindicaciones absolutas, sino que uno ya en el aumento de la presión intracraneal, pero ya tener que las anestésicos finales pasan hipotensión. Ya. No, porque es una contraindicación absoluta.
absoluta, lo que su compañero, el aumento de la presión intracraneana. Primero, ¿cuáles son las causas del aumento de la presión intracraneana? ¿No es cierto? Entonces, puede ser que haya mala circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Oclusión, y entonces aumenta, al producir hidrocefalia, aumenta la presión intracraneal, ¿no? La presión intracraneal es entre continente y contenido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otra causa? Puede ser tumoraciones, ¿sí? Que aumentan el volumen del cerebro. Entonces, están tratando el cerebro. ¿Qué es lo que trata el cerebro cuando aumenta su presión? Trata de fugar, ¿no? Pero no tiene dónde salir de todo el hueso. Pero sí tiene un agujero acá abajo, el agujero magno, ¿no es cierto? Trata de salir. Ya, si tú tienes aumento de la presión intracraneal, está aumentando la presión del líquido cefalorraquídeo, y tú le pones epidural, le pones un epidural, y de mala suerte tu epidural perfora la dura madre, o sea, no llega al espacio de epidural, no llegas al dural, perfora la dura madre, y no te va a salir un poquito de líquido cefalorraquídeo, una gota, sino te va a salir un chorro, una punción lumbar. Y en ese momento, el cerebro que estaba buscando dónde salir, encontró su sitio porque bajó la presión y se da todito por el agujero magno y se te esclava. Esa es la consecuencia. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Dudas? Sí. Muy bien, jóvenes. Gracias a todos por la atención. Muchas gracias. Eso vale, doctor.